para tenerlo ahí para que nos pueda servir, ¿ya? Lo que voy a intentar hacer es incluso dejar algunos ejercicios como tarea, a ver si los quieren realizar y eso les voy a asignar unas pequeñas décimas para la prueba, si la quieren realizar, ¿ya? Total, todo les sirve en su momento, ¿ya? Comenzamos. La guía la separé en varias partes porque son más o menos los tópicos que hemos visto en este proceso de cursos remotos, ¿ya? Así que es más o menos aldehídos y cetonas. Después tenemos nomenclatura, reacciones que tienen los aldehídos y la cetona, ¿ya? Después ácidos carboxílicos, nomenclatura de ácidos carboxílicos, reacciones de los ácidos carboxílicos, no todas las vamos a ver. Y aminas, que era lo último que alcanzamos, entre comillas, a ver, que son reacciones, y finalmente hidrato de carbono, no le voy a preguntar mucha materia, sino que más o menos va a ir relacionado con las preguntas que les hice más o menos ahí. El contexto de la prueba es más o menos, debería ser similar a lo que vamos a estar viendo acá, lógicamente más contenido porque tiene que estar pensada para 2 horas solamente, hora y media de evaluación, pero los ejercicios en sí son más o menos de este tipo, y quizás voy a adaptar algunos de estos, o lo que podríamos hacer es ver cómo les puedo ayudar. Comenzamos. Entonces, quiero ver si me están escuchando. ¿Me escuchan bien? Para ver si... La clase Sí, igual se está, profe. la clase igual se está grabando, así que no debería haber ningún problema. Ya, lo que sí vamos acá a explicar un poquito, para recordar un poquito las nomenclaturas. Lo que hay que hacer aquí rápido es escribir la estructura a partir del nombre o de la estructura, asignarle un nombre. Es más o menos sencillo. Hay que recordar que la palabra oxo, vamos a checarle el trazo a esta cosa. Oxo tiene que alusión a al grupo CO, por si acaso. Entonces acá dice 4-metil ciclooxohexenal. Si fijan, es hexanal, significa que tiene 6 átomos de carbono. 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay que colocar el grupo aldehído, porque termina en al. Todos los que terminan en al son aldehídos. Y de acá, como este como carbono 1, contamos hacia atrás y le vamos asignando los grupos funcionales. Acá 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá le colocamos el grupo metilo. Y en el carbono 5 hay que colocar el oxo. Y el oxo es eso, por si acaso. Es como la acetona, el CO. Y después lo llenamos con hidrógeno y debería estar listo. ¿Ya? Para que se recuerden un poquito de las nomenclaturas. ¿Ya? Tengo ahí los participantes. Voy a dejar abierto el chat igual, por si no tienen la opción de hablar. Ahí me habló La Paz. No sé si fue hace rato. Cualquier duda me la escriben ahí al chat y las voy leyendo. ¿Puede entrar un compañero? Sí, supongo. ¿Necesitas el link o alguna cosa? Bueno, no te entendí. ¿Y está en seguridad? Bueno, si tú le puedes enviar el link, él puede entrar, pues sí, de hecho está libre para los que quieran entrar y revisar esta cosa, no hay ningún problema. Si tiene problemas para ingresar, me avisa y yo le envío después el link. Pero el link es el mismo porque es el mismo IP. Ya vamos por acá. Acá dice 4-formil hexanoato de etilo. Esta es nomenclatura de ácidos por si acaso. Hexanoato. Hexanoato. ¿Ya? Significa que es un compuesto de 6 átomos de carbono. Lo voy a escribir así, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá le colocamos el grupo aldehído, colocamos el etilo. Y la opción 4, 1, 2, 3, 4, vamos a poner el formil. El formil es el CHO por si acaso. Ahí teníamos listo. Acá tenemos un ciclo, ¿ya? Y tenemos el aldehído por fuera. El aldehído también lo vamos a nombrar como formil, ¿ya? Por si acaso. Entonces este ciclo es de 5, es una acetona, entonces la ciclo pentanona. Y en la posición 2 está el formil. Entonces 2 formil ciclo pentanona. Ya, eso es más o menos la idea. Esa sigue la misma idea. Este que está acá, bueno, me lo voy a ir saltando para poder aprovechar la mayor cantidad de ejercicios posible. Es un ciclo de 6, tenemos un alqueno, tenemos un metilo y tenemos una enona. Entonces en la posición 2 está el metil
2-metil, 2 ciclo hexen, S2 hace alusión con ese hexen, y acá lo voy a redundar ya, un ONA. O podemos escribir solamente ONA. La clave, ¿necesitas clave? A ver, veremos acá. Yo, según lo que tengo entendido, no cualquier persona puede ingresar. Si tienes el participantes, yo no le puse ninguna clave para el ingreso. O sea, si tienes el link, se lo puedes enviar y él debería poder ingresar, no está bloqueado. Pero si no, me das el mail, si tienes el correo ahí. Si me escribe el correo, lo invito yo. Si no tiene, no. Si me escribes ahí el correo, yo le mando el correo con la invitación. Ya, sigamos. Ya, acá otra nueva. Dice 2,3-oxopentil ciclohexanona. Ciclohexanona de 5, o sea, de 6, disculpen. Ahí está el ciclohexanona. En la posición 2, aquí, vamos a hacer todo lo que está escrito aquí entre paréntesis. ¿Ya? Dice que es un pentil, que en la posición 3 tiene un carbonilo. 1, 2, 3, 4, 5. Los 5. Y este, como está directamente enlazado a este sistema de acá, lo vamos a considerar como carbono 1. 1, 2, 3. Acá le vamos a colocar la acetona. Y después lo rellenamos con los hidrógenos correspondientes para terminar el ejercicio. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir saltando algunos. Esa es más o menos la idea. Eso me lo voy a saltar y me vengo aquí a la estructura. Esta tiene 1, 2, 3, 4 tomos de carbono y es un éster. Los ésteres terminan en ato. Entonces, 1, 2, 3, 4 es un butanoato de etilo. Butanoato de etilo. Pero en la posición 1, 2, 3 está una acetona. Entonces, 3 oxo butanoato de etilo. Me gusta me hablaron ahí. Bueno, lo voy a escribir de nuevo. El etilo. Etilo. Profe, Dime. ¿cómo es un isopentil? El isopentil de acá. Ah, ya lo escribí mal tiro. Esto tiene que ver con la estructura. Cuando aparece la palabra iso, vamos a quitar este sector de acá, aparece la palabra iso, es que en el penúltimo carbono hay un metilo. Entonces, es 1, 2, 3, 4, pero me falta uno para que sea 5. No puede estar acá, sino que tiene que estar aquí en el penúltimo. Acá tiene que estar el último CH3. Entonces, ese es el isopentil. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 en total. Y ese metilo está en el penúltimo carbono. Ese es el isopentil. Si fuera sexpentil, este metilo tiene que ir aquí, en el carbono 2, para que sea secundario. ¿Ya? Y como es diisopentil cetona, es 2 veces este compuesto, y con la cetona acá al medio. Me falta espacio, pero repetir eso mismo, pero acá en forma de espejo, hacia atrás. ¿Ya? El caproaldehído es un carbono, si no me equivoco, de 6 átomos de carbono. Y la posición gamma es el 3 por si acaso. Esa es una nomenclatura antigua. Gamma es 3. Alfa es 2. Alfa. Ah, no, lo dije mal, mira. Así me equivoco. Aquí está el carbonilo. El carbono que está acá es alfa. Al que sigue es beta y el que sigue es gamma. Entonces, en este caso, es el 1, 2, 3, es el 4. Es el 3, pero en los aromáticos. ¿Ya? Ya, sigamos. Y ahora sí vamos con reacciones, que esto en realidad es lo que nos va a tomar más tiempo. Lo que dice acá provoca 3 conjuntos de reactivos que se pueden utilizar para parar ese compuesto. Acá hay que recordar las reacciones, como estamos en la materia de aldehídos y cetonas, alguna reacción que me permita generar alcohol terciario. Los alcoholes terciarios se generan casi siempre con el reactivo de Grignard más una acetona. Con eso nosotros hacemos la reacción. Si hacemos estos dos, el producto siempre que obtenemos es un alcohol terciario. ¿Bien?
porque estas también son R's, R's. Entonces te queda el tiro la reacción. Entonces vamos a utilizar esta única reacción y vamos a poner pares de reactivos para poder hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, acá hay que decir quién es el reactivo de Grignard. ¿Ya? Podría ser S, podría ser S, o podría ser dos de esos. Da como lo mismo. Pensemos en que vamos a tomar un Grignard con dos carbonos. Y la acetona vamos a utilizar todo este compuesto como que fuera una acetona. Entonces, en la primera parte tendría que ser, el Grignard sería CH3, CH2, Mg, y siempre es más fácil ponerle ahí el bromo, porque en realidad da lo mismo, cualquier halógeno sirve. Entonces, esos dos carbonos corresponderían a estos dos carbonos de acá. Y todo lo que queda lo voy a escribir como que fuera una acetona, para seguir esta misma regla. Entonces sería el benceno, sería aquí el carbono de la acetona, el CH2, CH3. Si yo mezclase estos dos reactivos, obtendría este de acá. ¿Por qué? Porque este CH2, CH3 entraría aquí, en ese carbono, generaría esta estructura, el oxígeno quedaría con carga negativa, y después en el segundo paso hay que acidificar, para que recuerden las reacciones de Grignard. Es Grignard, y en un paso 2 hay que agregar un poquito de ácido. Y ese ácido lo que hace protona ese oxígeno que está con carga negativa. Ahí tengo la primera mezcla de reactivos. La segunda es ahora jugar con que este es el reactivo de Grignard. Y toda esta cosa que está acá podría ser la acetona. Es solamente ir probando. Por ejemplo, si tengo esa acetona más, imagínense que este es el reactivo de Grignard, MgBr. Entonces, si mezclo esos dos, ¿qué obtengo como reacción? El mismo compuesto. Y ahora vamos a hacer otra opción, que es anexa al reactivo de Grignard, que es, si tengo un aldehído, un RH, puedo utilizar dos reactivos de Grignard. Pero Profe, no entendí el segundo. el segundo de acá, Sí. ese. Lo que pasa es que acá hay que probar, hacer combinaciones para que te dé la misma molécula. Eso es lo que te pide, porque esta es la prueba que yo le hice a los niños de química. Entonces, lo que hay que hacer acá es, como estamos en la materia de aldehídos y cetonas, en realidad lo que vimos como reacciones fueron el reactivo de Grignard y los hidruros. Esas son como las reacciones principales que vimos. Entonces, nos vamos a basar en la reacción de Grignard para hacer esto de acá. Según lo que dice Grignard, si tienes un Grignard y tienes una acetona, obtienes un alcohol terciario. Entonces, hay que ir jugando quién va a ser la acetona y quién va a ser el Grignard. Entonces, en el primer paso, yo decidí que esto va a ser el Grignard, estos dos carbonos que están acá. Entonces, lo escribí como carbono y lo que queda como acetona. Ahora, en el paso 2, decidí que la acetona era todo esto de acá. ¿Cachai? ¿Ya? No quiere detenerse. Y el Grignard es el que está acá. ¿Cachai? No sé si lo ves. Entonces, escribí la acetona con 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto que está aquí, lo escribí como que fuera el Grignard. Entonces está el benceno, el magnesio y el bromo. Entonces, si mezclo Ah, estos ya. dos, obtengo la estructura que está ahí. Sí. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Ya. Y ahora, como ya no tengo más combinaciones, porque la otra sería la misma, entonces no tengo más opciones, vamos a hacer otra misma idea. Los aldehídos con Grignard forman alcoholes secundarios. Aquí no me sirve, bueno, pues estoy mal. Me están hablando por ver silenciar esta cosa. Pero acá ya, el tercero ya estoy frito porque no tengo opción de hacerlo. Vamos a tener que hacer un paso más largo. Voy a borrar esto de acá, ¿ya? Porque me queda un alcohol secundario. Como no tengo otra opción y quiero hacer ese de ahí, vamos a... Voy a ver cómo lo puedo hacer. Ya vamos a hacer un paso 3, pero esto lo inventé yo porque no tengo otra mezcla de reactivo. Mira, el primer paso que vamos a hacer, vamos a tomar el Grignard, que está acá, el mismo que tenemos arriba, pero vamos a hacer dos pasos solamente. Y lo voy a hacer reaccionar con el aldehído, con el benzaldehído. ¿Ya? Si mezclas esos dos, si tienes un aldehído y Grignard, obtienes un alcohol secundario. Entonces lo voy a escribir como alcohol secundario.
Ahí, no tengo otra opción. Entonces, lo que vamos a hacer en este paso es oxidar esto. Entonces, si oxidas los alcoholes secundarios, obtienes cetonas. Y ese que está acá es este mismo que está aquí. Entonces no tengo otra posibilidad. De hecho, la molécula solo tiene, en realidad no puedo hacer 3 conjuntos de reactivos, tiene solamente 2. Y hago la misma reacción. ¿Ya? Pero bueno, era ese el problema. Y la voy a adaptar cuando haga la prueba. Pero en realidad, con estas dos combinaciones obtengo el reactivo de Grignard. O sea, el compuesto que está ahí. Ya, sigamos. Ya, este sí es más largo. Vamos a aprovechar de abrir un espacio acá. Lo que tenemos que acá son proponer algún mecanismo que me permita hacer esta mezcla de compuestos a partir de esta estructura que es más o menos grande, utilizando un reactivo de Grignard y después finalmente agregar agua. Es un poco complejo, así pero lo vamos a intentar hacer igual. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ya sé cómo hacerlo. Ya, entonces, en este paso que está acá, vamos a seguir de acá, vamos a hacer la reacción con Grignard. En este caso sería S, MgBr, lo que está en 1. En 1 lo que ocurre que el metilo tiene carga negativa y toda esta cosa que está acá tiene carga positiva. Esa es como la gracia o la ventaja que tiene Grignard. Entonces lo que vamos a hacer es que este metilo tiene que entrar en este carbono o en este carbono, que son los únicos dos positivos que tenemos. Como sé que son carbonos positivos, porque tenemos una cetona, y cuando hay cetona, el carbono de acá siempre es positivo y el oxígeno siempre es negativo. Esa es la gracia de esta reacción. Entonces, lo vamos a hacer reaccionar aquí, ahí, ¿ya? Esa es la idea. Al hacerlo reaccionar ahí, vamos a obtener el metilo que va a estar ahí y va a entrar el nuevo metilo. Ahí tengo los dos. Esos dos serían como equivalentes a estos dos que están acá, ¿ya? Escribimos lo que falta, CH2, CH2, o CH2, CH3. Esa es la idea. Y ahora lo que vamos a hacer, que es un paso rápido, es que este que está aquí vaya a fusionarse con ese carbono que está acá y esto sea eliminado. Al esto ser eliminado, tendría como todo este sector que está acá, ¿se fijan? Entonces, finalmente, los productos que voy a formar son la acetona, los dos metilos y ese CH3, CH2, oxígeno con carga negativa. Entonces, para que se formen estos compuestos solamente hay que acidificar. Si tú acidificas, esto se protona, obtienes eso, y esto ya está listo, son lo mismo. ¿Ya? Y ahí estaría listo. Entonces, recapitulando la reacción Grignard entra en el metilo en este carbono ataca al carbono vecino, elimina ese grupo y se obtiene la molécula. Este era difícil. Los que vienen de acá no son tan difíciles y sí los pueden hacer ustedes en su prueba. Traten después de estudiar estas cosas porque quizás se nos repiten algunos. ¿Ya? Para el primero, que tenemos acá, vamos a intentar generar esta estructura que está acá. ¿Ya? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Acá estaba el tercer par de reactivo. Ya, no me había dado cuenta. Entonces, si se fijan, tenemos un éster y después tenemos un alcohol terciario. ¿Ya? Un alcohol terciario. Esta reacción es igual que la reacción de Grignard. Tenemos un carbonilo, entra un metilo acá, esto es eliminado, y después entra un segundo metilo y es eliminado. Entonces vamos a hacer igual que Grignard. Serían el éster, que tenemos acá. Como son metilos los que entraron, tiene que ser de metilo el Grignard. Entonces, el primero va a entrar aquí, y esto va a subir para acá.
Entonces tenemos la primera reacción. Y cuando este que venga a formar su doble enlace, esto es eliminado. Entonces, ¿qué productos se nos generan acá? Se nos genera la acetona. ¿Ya? Entonces tenemos ahí una acetona. Pasamos de un éster más un Grignard, obtuvimos una acetona. Y esta acetona que está acá, si la hacemos reaccionar con un segundo reactivo de Grignard, tenemos una acetona y un Grignard, obtenemos un alcohol terciario por reacción. Entonces, el producto que se genera ahí es el OH, CH3, CH3. Y ahí estaría listo. Tenemos que recordar que es primero Grignard y segundo hay que protonar. Todas las reacciones de Grignard se hacen así, pues se hace el reactivo y después al final hay que agregar ácido para poder neutralizar los oxígenos que quedan con carga negativa. Y ahí terminamos. Ese. Vamos con el siguiente. Vamos a... No sé si lo tengo separado. Lo voy a escribir abajito, ¿ya? Para tener más espacio. Vamos con el siguiente. Acá lo que tenemos es que nos está viendo que tenemos un alcohol, disculpen, y después tenemos que transformarlo en esta estructura, ¿ya? Esta que está acá. Y para ello vamos a utilizar el concepto de sustitución nucleofílica, que también lo vimos en las aminas, para poder hacerlo más sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sean alcoholes o derivados halogenados o lo que sea, si nosotros agregamos un compuesto que tiene mucha carga negativa, puede eliminar el otro grupo. Entonces, para hacer esta reacción fácil, vamos a utilizar el mismo compuesto nitrogenado, con la carga negativa que está acá, y le vamos a poner acá el ion sodio. Ese también lo venden. Déjame borrarle acá porque lo escrito con litio. Entonces, este compuesto que está acá, cuando venga a atacar a ese carboncito de ahí, por sustitución nucleofílica, este es eliminado. Ese es un paso, una posibilidad. NH y obtenemos el reactivo. Ese es como una posibilidad. Y otra que es anexa y también podría servir, la vamos a escribir acá. Un paso sería oxidar. Si tú oxidas con cualquier reactivo que generas oxidante, obtienes esa acetona. Si esa acetona tú la vas a reaccionar con la amina, por ejemplo con esa amina, se va a formar, según las reacciones que nosotros alcanzamos a ver, esa estructura que está acá. Que el oxígeno con esos dos hidrógenos se pierde como una molécula de agua. Y si tú haces una reacción de reducción, cualquiera que nosotros conocemos, por ejemplo, el hidruro de aluminio y litio, o el hidruro de sodio, hidrógeno, lo que sea, entra un hidrógeno aquí y entra un hidrógeno acá abajito. Y obtenemos también el mismo compuesto. Son vías alternativas para formar lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones. La que quieran no sirve. A mí me gusta más la segunda porque son más pasos, pero es solamente a gusto personal. ¿Ya? Ya. ¿Dudas hasta ahí? Porque ahora vamos a trabajar con dar solamente el producto, ¿no? Si no, seguimos. Lo que tenemos acá son diferentes sets de reacciones que hemos visto algunas en teoría y las vamos a presentar. Hay algunas que se me colaron ahí que las voy a eliminar, ¿ya? Pero vamos por parte. Nosotros estudiamos cuando vimos carbonilos que los hidruros en presencia de amidas, porque esto es una amida, ¿ya? La acetona que está ahí se elimina y se reduce. Entonces, el producto final que se genera es el mismo compuesto nitrogenado, pero sin el oxígeno. Entonces, se genera esa reducción. Y ese es el producto final. En la misma PowerPoint que nosotros vimos de, ¿cómo se llama? De carbonilo, ahí está especificado cuál es el mecanismo de reacción. Si no se acuerdan, lo vamos a colocar después más adelante, que significa que todos los derivados de ácido, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, vamos a escribir bien acá, los cloruros de ácido, las amidas,
en contacto con hidrógenos negativos, con hidruros, usualmente se reducen a lo más que puedan. Casi todos se van hasta los alcoholes primarios y las amidas se transforman en aminas. Esa es la idea. Incluso los RCN también se reducen a lo mismo. RCH2, NH2. Esa es la idea. Ya, sigamos. Acá tengo un ácido carboxílico, acá tengo un carbonilo y tengo, ¿cómo se llama? Metanol y ácido clorhídrico. ¿Ya? La primera reacción que nosotros podemos pensar acá es una reacción de esterificación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el ácido queda esterificado. Los ácidos en presencia de alcoholes con ácidos generalmente forman ésteres. Eso es una. Si el reactivo estuviera en exceso, o sea, este que está aquí, y tenemos un carbonilo y tenemos lo mismo, podemos incluso pensar en que se nos van a formar. De hecho, vamos a liberar un poco de espacio porque esto está quedando muy chico. Ahí está. Si está en exceso, ese mismo compuesto de acá, incluso podríamos llegar a obtener estos que están acá, que son los, ¿cómo se llaman? Los acetales. ¿Ya? Sigamos avanzando. Acá lo que tenemos es un doble enlace y tenemos HBr. Entonces el hidrógeno usualmente entra aquí y el haluro entra acá. Esa es la idea. Entonces entra más hidrógeno. Ah, no. El hidrógeno entra aquí, porque es la regla de Markovnikov. Que esa no la alcanzamos a ver nosotros en teoría, pero se las presento acá. Entra el hidrógeno ahí y entra el bromo ahí. Esta, táchenla porque esta no la vieron ustedes y no les corresponde. En cambio, estas de acá, sí las vieron. Si yo tengo un carbonilo o tengo aminas, reaccionan entre sí para poder fusionarse. Vamos a poner la reacción base acá. Entonces, si tengo un carbonilo y tengo una amina primaria, el producto en realidad es que se pierde el oxígeno y se sustituye por el nitrógeno. Eso incluso está en un ejercicio de arriba. ¿Cuál es la suspicacia? Si esta misma reacción, en vez de hacerlo con una amina primaria, se hace con una amina secundaria, el producto es un poquito diferente. Lo que se genera es que queda así. Y el doble enlace queda acá, queda en el carbono, no queda en el carbono con el hidrógeno. O sea, con la... Ah, disculpen, este no va aquí. Ahí sí. Es RR, RR, nitrógeno, y el carbono es el que queda con el doble enlace. Entonces, si nos fijamos acá, esta amina que está acá tiene dos grupos R metilos, o sea, etilos. Y tenemos una acetona. Entonces, la de arriba no puede ser, sino que tiene que ser la segunda. Entonces, el producto, ¿qué es? Entra el nitrógeno y el doble enlace queda aquí. Esas se llaman enaminas, por si acaso, las enaminas. Está en la misma presentación. Si es carbonilo con amina primaria, imina. Si es un carbonilo con una amina secundaria, enamina. Esa es la idea. Y terminamos acá con el repaso de reacciones de carbonilo. Vamos con ácidos carboxílicos. Este sector de acá nuevamente es de nomenclatura, pero incluye otros grupos funcionales que no estaban. Están los ácidos, las amidas, con D, amidas. Hay amidas. Estos que están acá, H como F, son los anhidro. Anhidro. Y se nombran espacio, espacio y anhidro. Por ejemplo, 1, 2, 3, este es anhídrido propanoico, porque tiene 3 átomos de carbono, anhídrido propanoico. Y este que está acá es el benzoico y el acético. Entonces este es anhídrido benzoico acético, tal cual como se nombra. ¿Ya? Esa es la idea. Estos de acá a ustedes no les competen, los que son de los ROS. ¿Ya? Entonces podrían hacer A, B, D, E, G.
Y aquí me voy a saltar porque este sí lo tenemos que revisar. ¿Va siguiendo? ¿Están conectados? ¿No? Sí, por lo menos hay. Lo único malo de hacer a veces estas guías es que es un montón de información que les tiene que mostrar. Entonces, hay que hacerlo de la mejor manera posible. Como estamos ahora en el capítulo de ácidos carboxílicos, existen algunas reacciones que tienen los ácidos carboxílicos y sus derivados. Si quieren, lo que pueden hacer ustedes es una hojita de resumen de las reacciones. Les puede ayudar bastante en la resolución de la prueba. Por ejemplo, alguna reacción y van anotando las reacciones como base para poder hacer. Los cloruros de benzoilo es este compuesto que está acá, o el cloruro de benzoilo. Y decir los cloruros de ácido. Significa que tienes que tener una acetona, pero directamente enlazado a ese carbono tiene que ir un derivado halogenado. En este caso es un cloro, puede ser cloro, bromo, yodo. Usualmente es cloro. Este compuesto que está acá puede reaccionar con diversos reactivos para formar derivados, pero derivados de ácidos carboxílicos. Entonces vamos por partes. Vamos con A. En A solamente tienes que indicar qué producto se forma, no así el mecanismo. Si la reacción la hacemos con OH, acá lo que ocurre es que tiene que haber una reacción entre este y ese carbono, y este es eliminado. Todas las reacciones de los haluros de ácido son iguales. El nucleófilo ataca el carbono y elimina el cloro. Eso es toda la gracia. Entonces, en A, el producto que se forma sería el ácido benzoico. Lo voy a escribir como ácido para poder terminar y que se vea más o menos bien, pero el compuesto que originalmente se tiene que formar es la sal del ácido porque estamos en medios de hidróxido de sodio, ¿ya? Pero a nosotros no nos importa. Me lo escribí, ¿ya? Más expandido, el ácido. Vamos con B. B es lo mismo, pero el compuesto dice que es el 4-clorofenol. 4-clorofenol. Nuevamente, el oxígeno puede atacar a ese carbono y eliminar el cloro. Entonces, el producto que se forma acá son ésteres. Si el derivado de ácido reacciona con cualquier tipo de alcohol, formará éster, ya sea alifático o aromático. Ahí se formó el éster, ¿se fijan? Con agua. Este es segurísimo. El agua es OH y H. Entonces, acá directamente, este sí es correcto que el producto acá sea el ácido benzoico. Porque el OH del agua va a atacar el carbono y va a eliminar el cloro. Es lo mismo que está acá arriba. Ciclohexanol. Tengo un alcohol secundario, tengo el haluro de ácido, misma idea. Los oxígenos atacan ese carbono y esto es eliminado. Entonces, digamos, el éster benzoico. Ahí estaría listo. Los otros dos que me faltan los voy a escribir en este sector de acá porque ya se me acabó el espacio. Las aminas con cloruros de ácido siempre forman amidas. Eso lo tienen que anotar. Entonces, dimetilamina en exceso, dimetilamina. CH3, NH, CH3. Entonces, la amida es que el nitrógeno que está acá, mismo sistema, ataca el carbono y esto es eliminado. Entonces sería nitrógeno y tendríamos acá los dos metilos porque eso no se pueden romper, ¿ya? Esa es la idea. Y vamos con la última, con la anilina en exceso. La anilina es una amina aromática, NH2. Nuevamente los pares de electrones de nitrógeno atacan el carbono, el cloro es eliminado y formas una amida. Y la amida que formas es la misma, pero con el anillo aromático del benceno. Y estaría 6. 6 son muchas reacciones, pero es el concepto más o menos claro. A ver si... Ya, sigamos. Las que están acá ya son un poquito más complejas porque son algunas reacciones que nosotros podemos utilizar para poder hacer las transformaciones. Vamos a aprovechar de hacer algunas de ellas y otras las vamos a ir descartando porque también tienen su dificultad.
Como estamos en el capítulo ahora de ácidos, solamente tenemos que hacer el paso hacia atrás, solamente indicar la reacción o el reactivo que nos permite hacer el cambio. Y así de paso aprovechamos de estudiar algunas reacciones. Las aminas, o sea, las amidas, disculpen, pueden transformarse en cloruro de ácido, sí, pero tiene que hacer un paso previo anterior. No puede estar este enlace, sino que lo tenemos que eliminar. Y para poder eliminar eso, lo primero que vamos a hacer es una hidrólisis. Y la hidrólisis es tratar esto con agua ácida en reflujo. Se deja calentando y lo que va haciendo el agua va rompiendo esos enlaces. ¿Ya? Entonces lo transforma esto, pasa a ser de amida, pasa a volver a recuperar su ácido carboxílico correspondiente. CH2. Entonces cambiamos el NH2 por el OH. Y ahora para irnos siempre del alcohol al derivado de ácido, el único reactivo que sirve se llama cloruro de tionilo. Esto está en las diapositivas, pero no sé si alcanzamos a revisarlo. Lo que hace este es que SOH lo intercambia por un cloro. Esa es toda su gracia, no tiene ninguna otra más. ¿Ya? Vamos con este que está acá en B. Este sí que es difícil, porque tenemos un carbono y tenemos acá un amida. Las amidas vienen de los ácidos carboxílicos. Entonces, necesito esto transformarlo en ácido para poder hacer la reacción final. Para ello, esta reacción siempre se hace con permanganato de potasio, que es un reactivo que permite cualquier R que esté presente en el benceno, pero tiene que ser carbonatado. Cualquier compuesto carbonatado que esté acá, ya sea etilo, metilo, propilo, cualquier tipo de sustituyente, siempre lo va a llevar al ácido carboxílico de un solo carbono. No importa que tenga 10.000, ¿cómo se llama? Ácidos. ¿Ya? Esa es la idea. Un solo compuesto. Si tienen más sustituyentes, significa que son más ácidos que se van formando. Pero siempre es de un carbono. Entonces acá, para asegurarnos que vamos a tener éxito, vamos a hacer un paso previo. Vamos a transformarlo en cloruro de ácido con el mismo que tenemos acá, este mismo. Hacemos la misma reacción. Y después, para irnos para arriba, si tengo un derivado de ácido y quiero generar una amida, necesito hacer la reacción con la amina correspondiente. Entonces, la metilamina en contacto con esto, los pares electrónicos entran en el carbono, esto es eliminado y se forma el que está ahí. Estos dos que están acá, los dos vamos a saltar porque no se los voy a preguntar en la prueba, ¿no? Por si acaso. Ya, este que está acá va a ser una de las tareas. ¿Ya? Se los vamos a dar de tarea para las personas que quieran 3 décimas para la prueba. ¿Ya? El que pueda hacer el mecanismo de estos dos, le vamos a dar 3 décimas. Y esas 3 décimas me lo tienen que enviar a mi correo. Entonces hacen el mecanismo de cómo esto lo transformo en esto solamente con ácido. Si lo pueden hacer. Y esto, con esa base, obtengo esto. ¿Ya? Es opcional, el que quiera hacer lo hace y me lo envía por correo el día lunes. ¿Ya? Se dedica un ratito a ir probando y ver cómo lo puede hacer. ¿Ya? Como pista, por ejemplo, para este tiene que atacar en ambos lados, los reactivos tienen que primero atacar el OH. Esa es como la pista que se tiene que generar. ¿Ya? Así que vamos acá. Este lo tengo que eliminar que se me coló. Se nos va ahí. Ya, sigamos. Entonces, el problema 8 queda de tarea solamente para el que lo quiera hacer y quiera tener 3 décimas para la prueba. ¿Cómo puede transformar eso a eso? Solamente con la adición del ácido. Vamos con el siguiente. Esto también le va a aparecer en la evaluación, que son formas, disculpen, de ordenar distintos tipos de ácidos o de bases, dependiendo del caso. En nuestro caso, vamos a ordenar estos 4 ácidos. Se me había colado el acético, pero eso hay que sacarlo, porque estamos pensando solamente en este tipo de ácidos benzoicos. Si nosotros tenemos un ácido y dentro del ácido hay un grupo activador, inmediatamente son menos ácidos. Y si el grupo es desactivador, inmediatamente hay que pensar que es más ácido. Pero más ácido que al compuesto original. Vamos a dibujar todos para que ustedes vean cuál es el compuesto original. Este chueco acá.
El primero es el metóxido. Está ahí. Después es el nitrobenzoico. Después el benzoico solito. Y el que sigue es el 2-nitrobenzoico. Ya, entonces vamos a hacer ahora la reacción. ¿Cómo saber si es activador o desactivador? Lo único que tienen que pensar es que el átomo que está enlazado directamente al anillo aromático es positivo o es negativo. Si es positivo, es desactivador, y si es negativo, es activador. Lo voy a poner acá. Carga negativa, carga positiva. Entonces, ¿el oxígeno es positivo o es negativo? Negativo. Entonces es un activador. Si el oxígeno es negativo, el nitrógeno tiene que ser positivo. Positivo enlazado al benceno, desactivador. Desactivador, y este no tiene la opción, este es como nuestra referencia. Entonces quiere decir que de los cuatro, ¿quién es el menos ácido? Porque dice ordena en orden creciente. Así es. El menos ácido es este, 1. No hay opción. Después, porque es activador, después tenemos que irnos a este de acá, al que no tiene ningún sustituyente. Porque estamos hablando de que si lo comparamos con esa sustancia, si tiene activadores es menos ácido, si tiene desactivadores es más ácido. Y ahora tenemos dos. Estos son los más ácidos. Pero ¿cuándo será más ácido o más grande el efecto? Cuando el grupo atractor está más cerca o está más lejos. Aquí hay que ver el efecto inductivo. Entonces el nitro está más cerca del ácido, entonces el efecto es más marcado. Este es 3, menos ácido, y este es el más ácido de todos, el 2-nitro benzoico. ¿Ya? Entonces, aparte por resonancia, también por su efecto inductivo. Perdón. Esta sección de acá no la voy a hacer. O sí, no sé cuánto. No, hagámoslo igual. Por lo menos un par. Tiene que ver con nomenclatura, pero de aminas. ¿Ya? Entonces va a tener harta nomenclatura variada. No son muchos problemas de nomenclatura, pero los vamos a tener que colocar igual. Por ejemplo, este que está acá, es en el nitrógeno hay dos grupos metilos. Ustedes tienen que escribir N, N, dimetil. ¿Qué quiere decir eso? Que esos dos metilos están en el nitrógeno. Ciclohexil, amina. El ciclohexil es este, amina. NN-dimetil, ciclohexil, amina. Después dice sec-butil-amina. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y en la posición 2 tiene que estar la amina. Es como 2-aminobutano, el cambio a nombre como real. Acá igual, fíjate, 1, 2, 3, 4. Estos son es el mismo compuesto por si acaso. Porque la amina está en el carbono 2. Este es 2-aminobutano. Te quiero usar una nomenclatura diferente. Acá tengo una combinada porque tengo un amino y tengo un alcohol. Dice 2-amino, 1-metil, ciclopentanol. Dibujamos el ciclopentanol, que es el ciclo de 5. Y en la posición 2, 1, 2, tiene que ir el amino. Y en la posición 1 va a ir el metilo. Entonces ahí lo tendríamos dibujado. Aquí me voy a saltar, voy a tratar de hacer este que es más difícil que este. Dice 4-amino, ciclohexano, carboxilato de metilo. Tiene nombre común. Ciclohexano, ¿cuántos átomos de carbono? 6. Carboxilato de metilo, es el éster que tiene que ir acá. Esa es toda la ciencia, no tiene nada del otro mundo. Y en la posición 4 con respecto a esto, es aquí, tiene que ir el amino. Entonces tenemos el 4-amino, ciclohexano, carboxilato de metilo. Está escrito de esta manera porque el carboxílico está fuera de la cadena más larga. Está como sustituyente. Ya, estas dos son las mismas. Vamos con esta primero y después con esta que está acá. Esta es la ciclopentil amina. Y acá estoy frito porque tengo un carbonilo. Debería ser una amida, pero me voy a aprovechar de la nomenclatura. Ah, no, no es una amida, estoy mal. Es una amida y un carbonilo. Acá se lo digo mal.
porque para que sea una amida, la cetona tendría que estar en ese carbono. Entonces lo que vamos a decir, si este es el 1 y este es el 2, vamos a decir 2-oxo cicloxil, cicloventil, disculpe. Cicloventil. Ventil amina. Esa es la idea. 2-oxo cicloventil amina. ¿Ya? Sigamos avanzando. Este me lo voy a saltar porque tiene que ver con materia y es con texto. Hay que explicar qué es lo que es la reacción de eliminación de Hoffman. Y esa nosotros la vimos. Ya vamos a la nueva. Total, está loca. La reacción de eliminación de Hoffman es que tienes que tener un carbono con un hidrógeno, un carbono, y tiene que haber una amina. Esa es la reacción de eliminación de Hoffman. Para que ocurra la eliminación de Hoffman hay que transformar esto en una sal de amonio cuaternaria. Usualmente se utilizan derivados halogenados. Entonces, hidrógeno, carbono, y vamos a tener eso de manera general, ¿ya? Una sal de amonio cuaternario. Después que se hace esto, se le agrega ion plata y después se le agrega base. Lo que hace la base y el calentamiento es que este se va a llevar uno de los hidrógenos, pero en esa posición tiene que estar del nitrógeno 3 espacios. Cuando este se pierda, este va a venir a formar un doble enlace acá y esto se va a romper. Entonces los productos siempre que se forman son alquenos más la nitrógeno con 3 grupos R, a eso se refiere. Y estamos con la última parte de la guía, que esto ya es lo final, que son hartas reacciones. Vamos a tirarnos para acá. Dice acá, indicar el producto que se va a formar en las siguientes reacciones. Son más o menos largos y todas, si se fijan, son reacciones de eliminación de Hoffman. Por eso que hice el problema arriba. ¿Cómo me doy cuenta? Aminas, haluro de alquilo. Aminas, haluro de alquilo. Aminas, haluro de alquilo. Y todos tienen el hidróxido, o sea, el óxido de plata y agua, más calentamiento. Entonces vamos a hacerlo por pasos. En el paso 1, para este problema, es una sobremetilación. Eso quiere decir que ese nitrógeno va a metilarse por completo y va a tener carga positiva. ¿Ya? Esa es la idea. Supermetilado. Pero el contraión es el ion yoduro. Lo que hace el óxido de plata, el Ag2O, elimina ese yoduro y lo transforma, disculpe, en un hidróxido, el contraión. Ahora el contraión es una base. Y como vamos a calentar, tiene que llevarse uno de los hidrógenos para la reacción. Pero acá tengo un problema. Este carbono que está acá no tiene hidrógenos. Entonces tiene que ser o este, o ese, o ese. ¿Ya? En este caso debería ser cualquiera de las posibilidades porque... bueno, en gracia forma el más hidrogenado. Pero yo voy a sacar el hidrógeno de aquí. ¿Ya? Entonces cuando se lleve ese hidrógeno, este va a venir a formar un doble enlace y esto va a ser eliminado. Entonces tenemos acá el alqueno más el nitrógeno con 3 grupos metilos. Entonces tenemos ahí todo el compuesto. Vamos con este que está acá. Primer paso, sobremetilación. Carga positiva. Con yodo. Segundo paso, ese yodo es intercambiado por un OH por ayuda del ion plata. Del Ag2O. Y ahora el contraión es el hidroxilo. Y ahora tenemos que decir quién es el que hace la ruptura. Recuerden que si nosotros vemos la estructura de acá, tiene que haber un nitrógeno y en el segundo carbono hace nitrógeno. El nitrógeno, primero, segundo o segundo. ¿Ya? Usualmente forman los alquenos menos sustituidos. Entonces me conviene sacar el hidrógeno de aquí. Sacamos hidrógeno. Cuando este venga a formar el doble enlace, esto es eliminado. Entonces formamos el alqueno más el nitrógeno con 3 metilos. ¿Ya? Y nos vamos con la última de esta sección. ¿Ya?
Aquí. Entonces, con metilación, como no tengo opción, solamente se va a tener que metilar 2 veces, 2 moles. Entonces, tendríamos nitrógeno bien llenito, con todos los metilos. Y ahora vamos a hacer el mismo paso. El contraion es yodo, y después hay que escribirlo lo mismo, pero con hidróxido de sodio. O sea, con hidróxido, disculpen, aquí hidróxido de sodio. Según esta reacción, tal cual, ¿cómo es el mecanismo acá? Primero queda con yodo, el óxido de plata intercambia el yodo por un OH, esa es su función. Y ahora tenemos que sacar un hidrógeno, pero el hidrógeno puede ser aquí o puede ser acá. La regla dice que es del nitrógeno 1, 2 espacios. Entonces la única opción es que este carbono tiene que ser eliminado. Entonces cuando este elimine esto de acá, esto va a venir a formar su doble enlace y esto es eliminado. Entonces generamos el doble enlace más el nitrógeno con 3 grupos metilos. De ahí terminamos. Ya. Las preguntas que hice de hidrato de carbono son solo preguntas, no hay reacciones, no les voy a preguntar reacciones ni estructuras, pero, o sea, sí les voy a preguntar estructura, pero solamente de 2 de ellas, que es la única que les voy a pedir que se traten de aprender. O tener ahí en su torpedito de anotaciones, que es la glucosa y la fructosa, nada más. ¿Ya? No hay las otras no nos van a interesar. Entonces, ¿qué es lo que son los carbohidratos? Esta es la presentación. ¿Qué son los carbonos epímeros? También está en la presentación. ¿Qué son las proyecciones de Fischer? Las proyecciones de Fischer son estas que están acá. Cuando nosotros escribimos la molécula en esa forma, indicando los OHs, ¿ya? Esa es la idea. Indicando los OH y el sistema. Y la proyección de Howard son los ciclos. Escribir esto de manera ciclada. Esa es toda la gracia. Entonces, si ustedes buscan glucosa, estructura de Howard, te va a salir al tiro. ¿Y qué es un azúcar reductor? Y dar un ejemplo. El azúcar reductor, eso no lo explicamos muy bien, pero es cualquier azúcar que genera reacción con el reactivo de Fehling. Eso quiere decir que el Fehling lo transforma de azul a rojo, de cobre 2 a cobre 1. Para que se genere un azúcar reductor, usualmente son todos los glúcidos, como por ejemplo la glucosa, fructosa y así sucesivamente. Y en los disacáridos, depende de donde se genera el enlace, ¿ya? Por si acaso. Los azúcares reductores son azúcares que pueden reducir otros grupos funcionales y ejemplos. Generalmente la glucosa y la fructosa son muy buenos ejemplos. Ya, y ahí terminamos con la guía de ejercicios. Faltaron algunos problemas, pero le quedó uno de tarea. Tarea, 2 ejercicios. Traten de estudiar, pensar bien cómo es la reacción para generar lo que está ahí. Si lo hacen bien, me lo envían al correo, 3 décimas para ustedes. O por lo menos para el que lo envía. ¿Ya? Eso. Lo que pasa es que la prueba tiene que ir en harto sector. La de nomenclatura tiene que incluir nomenclatura de carbonilos, de ácidos carboxílicos y de aminas, esas 3 cosas. Entonces tiene que ser más o menos como la primera tabla. De hecho, la primera parte es una prueba que hice a los alumnos que estudian química, que este era su sector de nomenclatura y este es el sector de reacciones, por eso que es tan pesado. Entonces, nomenclatura sí entra, y eso es 1/3 de la nota del curso, o sea, la nota de la prueba. 1/3 de nomenclatura. Y los otros 2/3 que quedan son las reacciones que nos quedan de ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas y aminas. ¿Ya? Eso es más o menos. No es mucho. Tratan de hacerse un formulario con las reacciones. Por ejemplo, la de Guignard, que supuestamente son los que forman. Con los hidruros, cuáles son los compuestos que forman, porque eso les va a ayudar a resolver la guía, o sea, la prueba. Dejamos hasta acá. Yo voy a dejar de grabar. ¿Ya? La clase la termino cuando termine, la edito y después se la subo a la plataforma. ¿Cómo se llama? Moodle, pero hoy no me equivoco porque el otro día me equivoqué. Ya, entonces me ocurre estar viendo videos y subí otro video. ¿Ya? Así que nos vemos. Descansen este fin de semana. Bueno, ya están descansados en la medida que se pueda. Traten de estudiar. Nos queda el jueves la última actividad. Hacemos nuestra prueba en este horario. La prueba comienza a las 4, no a las 4:15, porque les voy a enviar la documentación. Ustedes desarrollan todo y me la envían de vuelta 1/4 para las 6.
a las 17:45 que termine el bloque de clase, ¿ya? Por correo. ¿A veces le enviamos el correo? Al Así. correo, no al correo nomás, porque lo que sí les voy a pedir es que cuando hagan no les voy a pedir que escriban los encabezados, sino que los números solamente. Por ejemplo, imagínate la reacción que está acá en pantalla, esa, entonces este es tu desarrollo, pero trata de que el desarrollo sea como lo escribas y después te salte un espacio y después hagas el segundo desarrollo, que no quede todo como muy junto porque si no me va a costar revisarlo. Es como lo único que les pido. Profe, ¿y la prueba tiene que ser enviada en Word o en PDF? No, la foto. Ah, ya. Porque es un cacho, por ejemplo, si yo les pido que lo escaneen, porque no todos tienen escáner. Entonces es más fácil. Si tienen problemas con el correo, me las pueden enviar al WhatsApp, ¿ya? Porque a veces tenemos problemas con la conexión y generalmente las redes sociales son o sea, el flujo de datos es más bajo, entonces es más fácil hacer las transferencias. Si tienen problemas con el correo, si no pueden por el correo, me lo envían por el WhatsApp, ¿ya? Y las preguntas, como digo, cuando las desarrollen, que sean separadas, den un espacio, porque lo que voy a intentar hacer después yo es rayar encima de esa foto con la tableta digitalizadora para hacer la corrección, ¿ya? Entonces así no se me genera tanto caos, ¿ya? Eso. Ojalá que les vaya bien. ¿Cómo le ha ido el otro curso? ¿Bien? ¿Mal? ¿No saben? Vamos a dejar de grabar. Vamos a pausar.